plazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados después de una sesión preparatoria en la que juraron 127 diputados electos que desde el 10 de diciembre van a ocupar sus bancas y también tendrán sus despachos acá cerquita de donde estamos ahora. Me acompaña en esta primera media hora el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mauri? ¿Te dejó bien tranquilo. el día ayer? Sí, ¿Estás cansado? la verdad que un poquito cansado porque fue intenso, sobre todo el ¿Cómo comienzo. laburás esos días? La rompes sí, toda. y La bueno, verdad, muchas ya gracias. es muy difícil, ¿no?, ver una sesión sin verte a vos por los pasillos. Y ahí estamos, ahí estamos. Es más, ayer tuvimos un momento épico nosotros dos, porque vos estabas abriendo el programa, me saludaste y en el momento en que me presentaste y yo te Apareció estaba el saludando, presidente. estaba el presidente atrás nuestro. Exacto. Digo atrás, porque justo estaba entrando Te por el saludó el pasillo. presidente, digamos, no lo saludaste por hablar conmigo. Creo que, claro, capaz que levantó la mano y no lo vi. Títulos del día. Sesión preparatoria, se tomó juramento a diputados electos y se reeligió a Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Y un ratito antes hubo una sesión especial que había adelantado Gonza. Hace un par de semanas se hizo finalmente para aceptar las renuncias presentadas por los distintos diputados nacionales. Fentanilo contaminado y adulterado. El martes por la mañana la comisión investigadora presentó el informe final con un total de 4.200 hojas. Bueno, te di el crédito recién porque habías anunciado que se iba a hacer esa sesión el miércoles a la mañana, antes de la sesión especial, para aceptar las renuncias. Yo en su momento le dije a Gonzalo, pero ¿cómo si no es extraordinarias? No, cuando es cuestiones reglamentarias no hace falta extraordinarias, ¿no? O sea, puede un cuerpo convocar a una sesión si es por aceptar renuncias, si es por ese tipo de cuestiones. Exacto. Suele no ocurrir porque las sesiones dan para algún lío, siempre, pero en la previa de una sesión preparatoria están los que se van. Y ayer a la mañana vos entrabas al recinto y era mucha selfie de despedida, algunas figuras históricas. Silvia Los Penato, diputada del PRO, después de 10 años deja la Cámara. Y se van después muchos que tuvieron solamente 4 años, ¿no? Pienso en la diputada Tabela, la del diputado Martín Tetaz, ambos que entraron por los CR. Está muy difícil la reelección, entonces la verdad que no, se despiden bastante. Dentro de los históricos tuvimos, por ejemplo, el testimonio en la previa, recuerdo, de Carlos Heller, que me contaba un dato. Él está en la Cámara desde el 2009, solamente con 2 años de interrupción. Es decir, son varios años, Sí, ¿no? sí, yo lo vi llegando, lo asume en 2009. Y si mal no recuerdo, los 2 años de interrupción fueron entre 13 y 15, ¿no? Me parece. Sí, me los dijo. Sí, ahora creo no me que lo 13 y puedo 15. Ahí estamos viendo imágenes de las juras. Esto fue ayer. El diputado Cipollini, que fue, por ser el diputado de mayor edad, el encargado de liderar la sesión. Y vemos a Sebastián Pareja, uno de los que juró ayer, diputado de La Libertad Avanza, Karen Reijard, y lo que decíamos recién, como casi nadie ha podido ser reelecto, vemos el presidente Milei, que miró como casi nadie ha podido ser reelecto, muchas caras nuevas. Milei miró toda la sesión hasta que terminó el discurso de Menem, quien asumió nuevamente la presidencia de la Cámara. Miró toda la sesión desde el palco junto a Karina y Adorni y Santilli, ¿no? Miembros del gabinete.
Estuve mirando enfrente y los vi seguir la sesión bastante atentos, no hubo celulares, estaban bastante atentos de lo que iba pasando. Ahí vemos los juramentos de la provincia de Buenos Aires. Así empezó, duró poco, 1 hora y pico, rápido, de tandas de 3, 4, la verdad que bastante dinámico, al principio un poco alborotado, después se calmó, ¿no? Sí, estaba pensando en esto que decías de que pudiste observarlo de frente al presidente de la Nación, bueno, a la secretaria de Presidenta Karina Milei, al jefe de gabinete de ministros Manuel Adorni, también estuvo Santilli, el ministro del Interior, pero digo, claro, la atención que prestaron me da la impresión, Mauri, de que se trató un poco de el hecho de estar presenciando un momento histórico, desde que él es presidente, sin dudas, uno de los puntos más altos, teniendo en cuenta de que hablábamos un poco con Carlos Ramos y ¿vos te acordás cuál fue el pico máximo que había tenido la Libertad Avanza? Llegó a 40, 39, por ahí Más o andaba. menos. Pero estamos hablando de un número muy importante, 95, y pasa a ser la primera minoría, y el presidente de la Nación lo presenció, lo celebró en la red social X el martes, poniendo que era confirmado que eran la primera minoría. Por ende, me parece que pasó más por el hecho de disfrutar ese momento, ¿no? De ver la asunción, o la jura en realidad, de los diputados de la Libertad Avanza. Sí, ahí vemos, seguimos viendo imágenes de la jura. También después hubo una sesión preparatoria. Dijimos muchas veces, ¿no? Porque también es bueno informar a la gente y contarle cómo funciona el Congreso. En el Senado, la sesión preparatoria, que es la que se eligen autoridades, no se hace después de la jura, se hace en febrero. En diputados se hace todo junto. Se termina la jura, se sienta y el nuevo plantel, con las nuevas caras, se sienta, vos estás ahí viendo a ver los nuevos diputados de todos los bloques y tiene su primera sesión, en este caso para definir autoridades. Ahí se eligió a Martín Menem como presidente de la Cámara, era algo bastante predecible, lo mismo que la vice de Cecilia Moró, todo totalmente acordado. El punto es cómo seguimos, ¿no? Decían qué otra vicepresidencia podía llegar a haber, y ahí es donde se armó un poquito el debate, porque la vicetercera necesitabas tener la tercera fuerza más grande, y como bloque la tienen Provincias Unidas, pero como interbloque no. Claro. Y se sorprendieron, y claro, parece, lo que cuentan es que la rosca de ese interbloque que empantó UCR, PRO, MID y varias cosas más, Exacto, Karina Santa Banfi, Cruz, Karina Garrido. Banfi, se fue gestando durante la jura. Claro. Entonces se presenta el documento y las autoridades de los dos bloques más grandes, que eran testigos, porque no era la pelea de ellos, Sí. es como que se enteraron ahí, ¿y ahora qué hacemos? Cuando el PRO pide, bueno, que quede vacante, la Libertad Avanza a través de Silvana Giudice, sí, dice que quede vacante, Germán Martínez amagó como a decir, y si bueno, que quede vacante, sino, porque la discusión es respecto a si se puede tomar en cuenta el interbloque, ¿no? Exactamente, bueno, un interbloque que ahora te voy a estar contando algunos detalles, Mauri, para que adentremos en lo que es este interbloque que se está formando, donde Provincias Unidas ya sabemos que tiene una cierta fortaleza justamente respecto a, bueno, lo que marca ya el hecho de tener 18 bancas ocupadas, pero bueno, el hecho de un interbloque que sea una cierta fortaleza mucho más importante y que pueda construir esta tercera minoría. Uno de los testimonios que recolectó Diputados TV ayer durante la jura es el del entrerriano Francisco Morchio, que es una de las nuevas incorporaciones de la Libertad Avanza. Una situación impensada de 257 diputados, quedaron 94 y 94 dirimiendo quién es la primer minoría, y nosotros sabemos la importancia que tiene en la agenda del Congreso el hecho de ser primera minoría. Y con el gobernador Frigerio decidimos que no podía ser nunca el kirchnerismo quien manejara la agenda del Congreso. Entonces tomamos una determinación sobre la hora, basándonos en qué es lo que entendemos que es lo mejor para el país y lo mejor para la provincia de Entre Ríos. Lo que hay que buscar es legisladores y bloques afines a la intención del norte que quiere buscar este gobierno nacional, y sobre todo no volver para atrás, no volver a vacunatorios VIPs, a los desaguisados de Alberto Fernández, a los discursos doctrinarios que nos daba Cristina Kirchner. Yo soy productor agropecuario, no me puedo olvidar de eso. Claro. Y yo creo que en el bloque del UCR, en el bloque del PRO, va a haber mucha gente que entiende que puede haber diferencias con el gobierno nacional, pero que el norte es compartido. Y me parece que no le va a costar nada. Hay que hacer un ejercicio que a mí me enseñaron que en política había que hacerlo y que pasó de moda un poco, que es lograr consensos. Creo que también el gobierno lo está aprendiendo y me parece que es el camino. La transición de Encuentro Federal era una decisión tomada
por ese giro que usted dijo, y la verdad que me voy con una gran experiencia de haber estado con pesos pesados de la política, que me trataron con mucho respeto y con mucha humildad. Una persona que venía a hacer sus primeras armas en el Congreso, de haber pasado de 8 años de ser senador provincial y nunca haber estado en esta casa. Entonces, gente de mucha talla política me recibió muy bien en el bloque de Encuentro Federal. Pero sí, ese giro de la orientación del bloque, yo la venía notando y era una decisión tomada junto con el gobernador Frigerio no estar más ahí. Lo natural, con esa contundencia que me respetó Carlos, lo voy a decir, lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO. Y se iba a dar así si no hubieran estado 94-94. Esa es la realidad. Pero ahora, cuando estuvieron 94-94, tuve que tomar una determinación. Y esa determinación era impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría del Congreso. No hay nada más que agregar a eso. Después hay muchas cosas, la mayoría del gobierno nacional que comparto, hay muchas formas que no comparto. Daré las disidencias las expresaré adentro, como he hecho siempre, e intentaré lograr consensos. Pero si, bueno, Carlos me respetó la contundencia, me afirmo en eso. Si no hubieran estado 94-94, hubiese estado en el bloque del PRO, es claro. Morchio contando la cocina. Hay que recordar que Unión por la Patria no tiene 94, tiene 93. Claro. Hay un diputado que se esperaba si podía asumir en Unión por la Patria, aunque había dicho que no lo iba a hacer, que es Jorge Fernández de San Luis, y que nunca atendió a las autoridades del peronismo y no está en Unión por la Patria, o sea que ya estaba 94-93, lo que ocurría es que por ahí había alguna sospecha de que Fernández podía llegar a aparecer a lo último y darle un voto más. Pero bueno, por lo pronto es 95-93. También hablaba de lo que pasó ayer en la Jura el senador nacional Juan Carlos Pagotto. Parte del devenir parlamentario, ¿no? Simplemente estamos muy contentos, se amplió el número de La Libertad Avanza en el bloque de diputados. Y yo creo que esto va a fomentar una discusión un poco más justa, un poco más equilibrada, y que podremos sacar las leyes que hacen falta y que para continuar con este proceso de transformación. Yo creo que para hacer un raconto es bastante largo y los proyectos están a la vista. Creo que, bueno, Martín, aparte que lo conozco desde chiquito, soy muy amigo del padre y fui muy amigo de su tío, creo que representa cabalmente a La Libertad Avanza, que ha tenido un desempeño brillante en la Cámara de Diputados, y esperemos que continúe, creo que no va a haber ningún problema, y las leyes que vienen tienen que ser discutidas, más allá de que son necesarias, la discusión amplía el horizonte y hace que la gente conozca acabadamente hacia dónde se dirigen y por qué han sido proyectadas, ¿no? Bueno, hemos logrado aprobar leyes que han sido vitales, ¿no? La ley antimafia la logramos aprobar por un voto. Juicio en ausencia logramos aprobarlo, reiterancia también. Y bueno, hemos sacado leyes importantes. En otras, obviamente, no hemos tenido los números, pero se ha generado una discusión para que la gente conozca qué es lo que se está debatiendo y hacia dónde se dirige el gobierno. Y esto creo que es muy importante. La transmisión de las sesiones en vivo ha logrado que la gente se interese. Mire, a mí me para la gente y me dice, lo veo en el Senado TV. Muy bien. Gente que se para. Yo no tengo una gran exposición mediática, pero bueno. ¿Y ahora también en Diputados TV? Y ahora, bueno, en Diputados TV vine un par de veces antes. Así que bueno, siempre que me invitan vengo. Bueno, se escuchaba a Gonzalo ahí siendo el movilero de lujo que tiene Diputados TV en cada sesión, y también es un analista y un estudioso de lo que pasa en el recinto, como por ejemplo en esta pelea por la tercera minoría. ¿Cómo viene todo, Gonzalo? Bueno, Mauri, tenemos que hablar de un bloque Provincias Unidas que se está de a poco tratando de fortalecer como interbloque con ayuda de algunas fuerzas. En este caso tenemos que empezar a remarcar los puntos más importantes de lo que puede llegar a ser la tercera minoría en la Cámara de Diputados, que es un poco lo que anticipabas vos. De hecho, también quiero felicitarte por una gran nota que has escrito sobre este tema. Importante también remarcarlo, Mauri, porque estos detalles
donde no se te escapan justamente datos es siempre sumamente relevante. A partir del próximo 10 de diciembre, la confirmación y, bueno, lo que es el procedimiento que comienza para los nuevos legisladores también marcan una nueva composición en la Cámara de Diputados. Muy bien, vos lo decías recién y lo remarcabas, 95 de la Libertad Avanza, hablando de diputados, 93 de Unión por la Patria. ¿Y qué pasa después? Bueno, recién comentábamos algo que tiene que ver con la tercera minoría, básicamente que se están disputando 2 interbloques. Nosotros nos vamos a detener en Provincias Unidas, que podría quedar con 22 integrantes y que ese lugar lo está disputando con este también interbloque que presentó ayer. Presentó ayer 22, presentó porque dicen 18 más 4. Exactamente. Y lo presentó porque, presentaron por un lado el bloque Provincias Unidas, el bloque Encuentro Federal y el bloque Coalición Cívica. Y después presentaron una nota a los 3 jefes de bloque de estamos juntos en un interbloque. Exacto. Bueno, ¿y con quién van a tener que disputar esa tercera minoría? Bueno, con lo que quedó del PRO, básicamente, porque también tuvo algunas salidas en el medio, con lo que quedó también de la Unión Cívica Radical, a lo que son esos diputados que no responden directamente a gobernadores que están alineados entre sí, y también con los diputados del MID, que quedaron 2, recordemos cuando Cecilia Ibáñez decidió volver a la Libertad Avanza, quedó Oscar Sago y también quedó Eduardo Falcone. Y además con la presencia de Karina Banfi, que decidió no formar parte de la Unión Cívica. Y lo presentó, porque otros tienen monobloque, pero todavía no vimos el documento. El documento, claro. Acá presentó Karina Banfi, creo que Adelante Buenos Aires, algo así. Karina Banfi, que nació en Bahía Blanca, ¿no? Exacto. Y además también la presencia de Garrido, de Santa Cruz, que es una situación rara, porque si nos también vamos... presentó monobloque, claro. Eso obliga santacruceño. Un poco lo hablábamos recién con Caro Ramos. En Provincias Unidas a nivel nacional, Claudio Vidal podríamos decir que tiene su participación en Provincias, o tuvo su participación en Provincias Unidas. Ya se fue. Pero, ¿qué pasa? En lo que es diputado, Garrido, por su cuenta, decidió formar parte de... Me parece que ya se fue de diputado, nacional, todo. Ya claro, está. Provincias Unidas. Ayer tuvo un bloque con 4 de los 6 gobernadores que llegó a tener. Exactamente. Eran primero 5, después eran 6. Llegó a tener esa cantidad de mandatarios. Hubo alguna foto, solamente Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Chubut. Quedaron esos. Claro, por eso mismo Garrido decidió por fuera de Provincias Unidas, lo cual le podría haber generado una confianza mucho mayor a la hora de pensar en una tercera minoría, pero en este caso formará parte en realidad de este interbloque que mencionamos con el PRO, la UCR, el MID y también con Karina Banfi. ¿Qué les da? 22 diputados. Por ende, habrá que resolver esta situación. Pero vamos a detenernos en los detalles puntuales en los 5 minutitos que nos quedan de lo que significa en la Cámara de Diputados Provincias Unidas. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más. Provincias Unidas, bloque de gobernadores. En principio, Martín Yarlora de Córdoba, que aporta 6 diputados. En este caso, Juan Schiaretti, un nombre muy importante en la política nacional. 6 cordobeses. Exactamente. Carolina Basualdo, que es una intendenta de un municipio de Córdoba que queda justamente Desempeñaderos, ahí está, exactamente. Ignacio García Aresca, que sigue y continúa con su mandato, pero en realidad renovó porque va en lugar de Siciliano, que decidió quedarse con su carrera en la municipalidad de Córdoba, esto obviamente con decisión plena también del propio gobernador de Córdoba. Juan Bruje, un conocido ya aquí en la Cámara de Diputados, al igual que Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que pertenecían a lo que era Encuentro Federal. Siguiente placa para repasar las fuerzas de los gobernadores. 4 aportes de Santa Fe, del gobernador Maximiliano Puyaro. Gisela Scaglia, que era justamente la vicegobernadora de Santa Fe, jefa de este bloque Provincias Unidas en diputados. Los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, que juró ayer. Y José Núñez de Santa Fe, que recordemos pertenecía al PRO y fue una de las fugas que tuvo el PRO, en este caso para formar parte de Provincias Unidas. Ignacio Torres, de la provincia de Chubut, del gobernador, aporta a Jorge Ávila, que ya estaba, recordemos, en la Cámara de Diputados y sigue cumpliendo su mandato. Y Carlos Sadir... Eso estuvo en duda hasta lo último. ¿Cuál? Lo de Sadir. Lo de Sadir, claro, con los 2 aportes. Podía llegar a haber quedado en UCR como quedó
el correntino Diógenes González. Exacto. Bueno, en este caso hablamos de Jorge Rizzotti, el jujeño de origen radical, que va a pertenecer a este bloque, a este interbloque Provincias Unidas, y María Inés Cigarán, que viene del Ministerio de Medio Ambiente de la Gobernación de Jujuy, y que en este caso ayer ya juró como diputada. Bueno, hasta acá lo más genuino de Provincias Unidas, ¿sí? Son 13 diputados. Ahora vamos a ver también cuáles son los diputados que se le suman. Importancia fundamental de los 3 radicales. Martín Lustó, figura política muy fuerte para este bloque. Mariela Coleta, que ya tenía justamente su periodo como diputada, y Pablo Juliano, que recordemos fue el jefe del bloque del desprendimiento de la Unión Cívica Radical aquí en diputados, devenido a Democracia para Siempre. Coalición Cívica, que de 6 pasó a tener 2 diputados, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que pertenecen ahora a este interbloque. Siguiente placa, y seguimos contando, ¿no? Acá ya sumamos 3 más 16, 2 más 18. Hasta acá el bloque Provincias Unidas. ¿Y qué pasó también para lo que tenemos que llegar a un número de 22? Siguiente placa. Y acá nos vamos a encontrar con los otros nombres que se necesitan para robustecer este número. Bueno, importantes, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, un Encuentro Federal desprendido completamente. Y también los aportes de Sergio Capozzi, de la provincia de Río Negro, también otra fuga del PRO, y Lourdes Arrieta, tal vez una de las sorpresas del bloque Coherencia y que se sumó a las filas de Provincias Unidas en esta estrategia para generar una tercera minoría en la Cámara de Diputados. Perfecto, 22 miembros se van a pelear con la vuelta de Juntos por el Cambio, UCR PRO, más algún aliado, con 22 ¿Qué nombre también. tendrá? No tiene nombre todavía, eso es un dato. Claro. No le pusieron nombre. Como se hizo en la jura, mientras estaban jurando ahí atrás, estaban rosqueando y no le pusieron nombre. Imagino que hoy o mañana vamos a tener que escuchar algún nombre, porque si no, no van a poder pelear por esa vicepresidencia. Exacto. Un cargo que es un poco decorativo, permite, obviamente tenés que tener a cargo la sesión en algún momento de la jornada, pero por lo menos una cuota de poder interno, ¿no? Para las discusiones. Y también ese número me parece que se va a pelear, cada sector lo va a querer hacer valer en el reparto de los lugares de comisiones, ¿no? Totalmente, que eso es uno de los puntos principales. Gonza, gracias por esta media hora. Un gran placer, Mauri. Hasta Pausa, mañana. ya volvemos con más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Volvemos a la bancada con toda la información del Congreso y de Diputados, que empieza una nueva etapa, que igual que este programa, que empieza una nueva media hora con plantel renovado. La señora Verónica Benaim. ¿Cómo anda, le va? Benaim? ¿Bien? Bien, ¿usted? ¿La pasó bien ayer en la jura? Uf, un montón. Sí, disfrutó. Un me gusta. montón para contar, sí, para nosotros que hacemos periodismo parlamentario, la verdad que tenemos muchos detalles, color, todo Ya para te voy a contar. preguntar. Señor Marco Giorgetti, ¿Cómo le ¿lo va? viste ayer? Estuve. ¿Y también la pasaste bien? La pasé No bien, sabes si la sí, pasaste. divertido. Ya estás dudando. Divertido, sí. en términos parlamentarios, es un día que Importante. tiene más formalidad que hechos concretos. La mayoría de las cosas importantes eran fáciles de anticipar, que era la renovación de las autoridades, pero obviamente tiene el color de la formalidad de la jura. Bueno, Vero decía, hay muchas cosas de color. Si tuvieras que elegir algunas, Si tuviera que elegir, yo me quedo con el primer color que me pareció interesante fue el diputado chaqueño Leiva parándose de su banca, girando hacia el estrado. Bueno, el primer color es que llegó el presidente Javier Milei, ¿no? Algo me parece inédito, histórico, que un mandatario nacional esté presente en una jura Sí, de no lo esperaba ni el representantes. oficialismo. No, y además fue medio último momento, ¿no? Como que se definió Se vivió ahí sobre la hora. Esa me parece la primera. Y la segunda es esta acción que me pareció interesante, la de Leiva parándose y gritando soberanía, Viva la digamos. pa- viva- ve- viva la soberanía. sí, en realidad algo de soberanía nacional, bueno, haciendo digamos, una alusión al tema hablándole directamente al presidente Javier Milei, y a partir de eso, de esa situación, cómo el recinto se vistió, se convirtió en un estadio de fútbol y empezó un cántico de una bancada hacia la otra. Eso me pareció Eso fue al llamativamente. En el inicio me Pero llamó después se mucho. calmó, Igualmente, y es como que se calmó y empezó a bajar. Pero ¿no? igualmente hubo una intención, hubo... el oficialismo vino a festejar ayer. Sí, bueno, Y, obvio, eso y sí. estaban las gradas completas, Sí. no solamente de familiares, sino también de Militancia, podríamos decir. Sí, sí, sí. hasta la última grada, hasta la tercera bandeja. Sí. Y claramente el oficialismo vivía un día de festejo porque trabajó mucho para llegar a la jornada de ayer siendo primera minoría y lo consiguió Sí, un par de horas antes. Lo consiguió el día anterior. Lo consiguió, con el diario del lunes o del jueves o del miércoles. La versión de que 94-94 es una versión que no estaba bien dateada, ¿no? Hay que decirlo, porque Unión por la Patria siempre dijo después del martes que un diputado de los que se mencionaron entre los 94 no lo tenían y no podían presentar. Claro. Podía tenía el aparecer, aval. bueno, podía aparecer al último momento, pero bueno, lo cierto es que pasa esto, cuando vos pasás la barrera y pasás a ganar, todos se quieren sumar, ¿viste? Sí. Nadie se quiere Por las ir. dudas, igual el oficialismo se adelantó, y se adelantó. guardó ese as bajo la Ayer vimos manga, que es algo el diputado particular, que es todos los bloques se dedicaron a pescar bancas, Sí. todos, Bueno, a eso excepción también. del peronismo, que fue el único que... Pero ese es el dato, o sea, el peronismo termina la reunión de bloque el martes y planteaban, uno se cruzaba por los pasillos, lo nuestro ya está. Ya está, con esto no estamos. vamos a ir a buscar una banca más, una banca menos para tener un vocal más, un vocal menos, ¿no? Eso es un problema de los que gobiernan, ¿no? Exacto. Nosotros sabemos que vamos a tener una representación un poco menor, un poquitito menor, Muy poquito pero muy y- poquito respecto a la que ya tienen hoy en comisiones. Y si hay un acuerdo opositor, Sí. vuelve a estar el gobierno con problemas, algo que uno no cree en el corto plazo, pero son 2 años, ¿no? Sí, bueno, la patria no se vende. Fue La la patria no frase se vende, de sí. Leiva, estaba chequeando eso. Lo que me llama la atención, bueno, a partir de eso, Grabois es uno de los que arenga a cantar, a ponerle el tono de música, de canción. La patria no se vende, Claro. ¿no? Y básicamente a partir de eso, lo que me llamó la atención es que nosotros, los que cubrimos hace varios años el Congreso, estamos acostumbrados a que en determinadas gestiones haya cánticos, pero siempre desde un lugar. Lo que me sorprendió mucho ayer fue que era, digamos, respuesta contra respuesta en canciones. Tipo de Era cancha. una Era cancha, clima de era una cancha, sí. cancha. Era un estadio de fútbol. No sé si no se repitió en algún momento de polarización parecida entre Juntos por el Cambio y Poco. el Juntos peronismo. por Lo el que pasa es que Cambio Juntos era por el un Cambio poco no tenía, masivo. Juntos por el Cambio no tenía tenía esa- consignas cantadas. No, Exacto. no, es verdad, no tenía mística. Exactamente. No tenía esa mística que tiene la Libertad Igual a Avanza mí que eso me da el puntapié. le discute. Me da el puntapié de una foto que me parece que se va a repetir Sí. en el recinto que se viene Y a partir aparte, del 10 de diciembre, ¿sabés lo que está ¿no? pasando, Vero? Unión por la Este año tuvimos un año donde en este Congreso, ya sea en Senado y en diputados, la oposición manejó la agenda.
manejó los votos y no pudo hacer acting de oposición. Porque tenía que sacar leyes, no se tenían que pelear entre ellos. De hecho, ayer Martín Menem dio un dato que destacó la cantidad de sesiones que hubo durante el año pasado y este año, pero claro, todavía estamos transitando el 2025 y la gran cantidad de sesiones que fueron pedidas por la oposición. Martín Menem fueron de la oposición. Claro, por eso. Y ahora la Unión por la Patria tiene que hacer acting de oposición. Ayer uno veía las juras mencionando a Cristina. No hubo tanto revuelo por la detención de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso en junio, porque había una agenda para sacar leyes. Y dentro de esa agenda estaba Unión por la Patria y estaba la coalición cívica. Entonces ahora están las cartas echadas y me parece que vamos a tener, me parece no, es lo que vimos ayer, un recinto polarizado entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, con 2 interbloques de 22 miembros que van a definir cuál es el que le da el quórum al gobierno. Vuelve a ser el 2024. Exacto, sí, porque también hay 15 que son partidos provinciales, que ayer no se mencionó mucho, que yo creo que empiezan como aliados. Tal cual. Directamente. O sea que claro, entonces ya tenés, con esos 15 más los 20, tenés la De hecho, mayoría. un sector de la oposición dura al principio pensaba que iba a tener los votos para bloquear las facultades al presidente porque Martín estaba Menem. el PRO haciendo terrorismo. Pero claramente se dio esa mayoría que buscó el me parece oficialismo. que se ablandó el PRO. El PRO hasta el día anterior de alguna manera advertía que podía ocurrir, pero bueno. Yo creo bueno, después otro momento del recinto tiene que ver con esto, ¿no? No sé si ustedes cuando se llega el momento de designar las autoridades, ratificar o no la presidencia de Martín Menem, que finalmente quedó ratificada. Eso era un acuerdo, ¿no? Que ya estaba establecido. A partir de octubre, digamos, la figura de Menem quedó mucho más establecida en lo que iba a ser su cargo. Claro, los resultados de octubre, las legislativas. Pero en ese momento, no sé si se dieron cuenta que habla Bornoroni, lo propone a Martín Menem como presidente de la Cámara, después toma la palabra Germán Martínez, que hace como un discurso muy largo todo para decir que no iban a acompañar. Mientras hablaba Germán Martínez se veía a Giudice, a Ritondo y a Javier, nunca me sale el apellido de Javier. Sánchez Bra. Sánchez, vamos a decir Urba. Javier Sánchez. Sí, es muy difícil Urba le dicen es muy difícil el apellido de Javier. Rosqueando la vice tercera. Pero eran los 3 movimientos, me pareció también. Sí, es como todo de último. O sea, también otra foto que me dio ayer la jornada es que mientras se desarrollaba todo, se estaba rosqueando la composición de los bloques a último momento y durante la jura se rosqueó la comisión del interbloque del PRO-UCR, de hecho no tiene nombre ni documento por eso. Marcos, y la vicepresidencia. Contame porque a las 11 tuvimos la última sesión de la actual conformación. Hasta el 10 de diciembre la conformación es la misma que tuvimos desde el año pasado. Con algunos presentes. Con algunos presentes y bueno, ayer hubo muchas despedidas, muchas selfies y varias renuncias. ¿Quién presentó? ¿Quién no vamos fue a ver? Candidato y no vamos a ver? A ver. Fue candidato, era diputado y no vamos a ver a uno de los... Pero lo vimos igual. Pero no lo vamos a ver sentado en una banca. Diego Santilli. Mirá qué retrato te mandaba. Que estuvo sentado en el palco donde estaba el presidente, donde estaba Manuel Adorni y donde estaba Karina Milei ayer. Uno de los que va a ser una figura del gobierno con el nexo con el Congreso y también por el diálogo que está estableciendo con los gobernadores. Diego Santilli renunció ayer, tenía pendiente desde el 7 de noviembre o de octubre. De octubre, el 7 de octubre. Él presenta la renuncia. No, de noviembre, después de las elecciones. Claro, presenta la renuncia y el reglamento te dice que si vos presentás la renuncia y no te la tratan, bueno, no sos más diputado. Porque no puede el Congreso atarte. Claro, tal cual. Entonces, después si hay una sesión y te la rechazan, tenés que volver a la banca. De este mismo sector del recinto, que es el oficialismo, porque Diego Santilli formó parte del oficialismo en las elecciones, hay que mencionar... cabeza de lista terminó siendo, exactamente, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Hay que mencionar a Nadia Márquez y a Emilia Orozco, que pasan al Senado de la Nación y van a ser parte de la bancada que va a conducir Patricia Bullrich, que ya han jurado y ya son parte del Senado. Y ya pasamos al peronismo, que también tuvo que aceptar un par de renuncias. Martín Soria, que también pasó al Senado y ya juró, exministro de Justicia, hombre electo por la mayoría en Río Negro. Le terminó ganando a La Libertad Avanza Martín Soria. Y Itaí Hackman, que tuvo que renunciar porque, a pesar de haber sido candidato en las elecciones y haber jurado ayer un mandato de 4 años, tenía mandato todavía.
Es decir, tuvo que renunciar a su banca para asumir un nuevo mandato. Sí, re Y loco así eso. darle lugar a que Un caso lo loco, reemplacen en los 2 años que le quedan El como de mandato. Píparo fue el caso más raro, ¿no? No sé si lo vas a... Píparo no lo mencioné porque apareció a Al último final. momento, pero Creo que asume lo un cargo mencionamos. ahora que es Asume el Banco Nación. incompatible. Claro, es incompatible. No puede asumir la semana que Por viene. unos días igual. Por unos días. Podría haber esperado, pero bueno, asume. No quiso esperar, claro. No quiso esperar y asume. Igualmente era un mandato que se vencía el día de diciembre, así que ahí no va a haber. Bueno, reemplazo. estas son las... No, y ¿Quedan tenemos más? a Carlos D'Alessandro, Ah, bien. puntano, hombre de No, acá coherencia. estamos viendo... sí, ahora viene eso. D'Alessandro de San Luis. Claudio Álvarez lo reemplaza en los 2 años que le quedan y asume la presidencia del bloque Coherencia. Álvarez. Que Coherencia que perdió un voto. Perdió un voto porque Lourdes Zarrieta, en estos movimientos, fue un mercado de pase futbolero ayer. El recinto, hubo movimientos a último momento, Lourdes Zarrieta termina con los gobernadores en Provincias Sí, Unidas. Rarísimo, rarísimo, pero bueno, fue así, fue un libro de pases y ese es el voto que le permitió a Provincia Unida tener 18 propios. Un trabajo, me contaban ayer, de el cordobés Brugue. El de acercar ¿Qué data? De acercar a Rieta Mirá. al espacio político. Mirá qué dato Sí, tirás. sí. Tenemos son más. eslabones sueltos que quedan, que por suerte no son tantos, sino sería muy complicado. Recién, Tenemos 2 más para mencionar. De San Juan, el vicegobernador eligió quedarse en el Ejecutivo Provincial. Fabián Martín. Tenemos, perdón, y me estoy salteando a Osvaldo Jaldo y a Gladys Medina. Gladys Medina, un caso similar al de Itaí Hackman. Tenía mandato, pero renunció para asumir como reemplazo porque Jaldo renunció. Y Jaldo se queda, obviamente, como gobernador en Tucumán. Se sabía, encabezó la lista en la provincia, se sabía que iba a terminar renunciando a la banca. Y me quedan los últimos 2 de la placa 6. Medina va a ser la presidenta del bloque. Medina Es la ya es la presidenta, presidenta del bloque, claro. ayer estuvo como presidenta del Debutó bloque, ayer. porque se fue Por ahí Agustín puede llegar a Fernández. haber algún tipo de interbloque, ¿eh? Sí, eso todavía está Claro, abierto. pero como bloque, ella es Como la bloque, presidenta. puede haber, Sí. porque ayer habló Misiones con Salta, hablaron. así ¿Terminaron se- hablando? Misiones y Salta. Era el bloque que hicieron ya un era. encuentro ahí, a mitad de camino, en el medio del norte. Ah, porque al Hablaron. principio parecía que iban juntos, ayer al final No, no ayer estaban juntos. hicieron las paces. Ah, eso me lo perdí. ¿ves? Hicieron las Esa parte paces, me la bueno, perdí. no fue lo más relevante, ¿no? Pero bueno, y tienen intenciones de sumar a Tucumán y a Catamarca. Sigue entonces Sigue, esa sigue, negociación. pero Hay que ver el si techo- ellos quieren. El techo es 13. Mm. San Juan queda como un eslabón perdido de 2. El techo es 13. 13, 15 menos 18. Claro. O sea que en cualquier caso, Unidos sigue quedando en tercera Provincias minoría. Unidas. No, ese Unidos, el interbloque. el interbloque. No, bueno, pero yo digo directamente, Provincias Unidas es el bloque de gobernadores más grande. Sí, ese sí. Sí, ni Sí, siquiera te Provincias hablo del Unidas, sí. interbloque. Claro. Porque interbloque puede crecer todo el tiempo. En cambio, esto Pero es... vos lo que vos- y pero, para perdón. contar interbloque tenés que sumar bloques que no son de gobernadores. No, bueno, pero está bien, Unidos es el bloque más grande de gobernadores. Ahora, vos estás mencionando estos espacios políticos. Serían Pará, Unidas es bloques, interbloque, no es bloque. Provincias Unidas, te dije recién. Ah, Provincias Unidas, sí. Ahora, Unidas, Provincias Unidas, todo parecido, Ah, pero claro, no. pero me decís Unidos. ¿Por qué hubo un bloque Unidos? No, acá? no, Unidos es el interbloque, chicos. El de Barleta, ¿no era? Claro, sí, No, bueno. Unidos sería el interbloque, pero ahora estamos hablando de Provincias Unidas, que es el bloque de los gobernadores. Provincias Unidas, 18 votos. Perfecto. Pero vos estábamos hablando de Salta, de Tucumán. ¿Esos irían en un bloque o en No, un no, interbloque? interbloque, Ah, interbloque. bueno, listo. Entonces Pero son cosas distintas. Ni siquiera interbloque contra bloque, ni siquiera... No, por eso, son cosas distintas. Quedaron lejos y bueno, por eso tampoco se apuraron tanto, ¿no? ¿Y qué incentivo tendrían en hacer un interbloque si ni siquiera les sirve para disputar una tercera No, minoría? porque ellos, no, está bien, ellos trabajan en agendas. Sí. En y después- agendas comunes que son agendas de gobernadores. Sí, por Que eso. tienen temas comunes, no Sí, es un pero tema pueden, legislativo. pero pueden acompañarse en el espacio sin tener que formar ningún Y bueno, pero parece Después que terminan votando cada uno. tienen sintonías en agendas Sí, sí. y quizás no son tan belicosos con el gobierno como en Provincias Unidas. Claro, bueno, eso Entonces también. me parece que eso es una... Bueno, Bueno, terminaste, el Marcos, último, el último, Fabián Martín, vicegobernador de San Juan. que no me y quiero perder a el caso Vero, de siempre Silvia- me la dejás contra la cuerda, Vero, dale. Y el último caso es el Sí. Cielo Penato, que es importante porque la reemplaza Lorena Petrovich. Hay que ver si va Va a Libertad Avanza. va a la está Libertad presentado. Avanza y le termina dando la primera Perfecto. minoría. Bueno, gracias, señor fotos Marcos. sacó, por ¿eh? favor.
Vos hiciste todas esas fotos Todo de los... exactamente. Es más, bien. hizo la foto, le hizo el Sí, flash. claro, Él por Y eso las te edité. digo. Y las fue edité. despacho por despacho sacando fotos. Bueno, Qué bien, Marquito. autoridades de la Cámara, nos anticipamos un poco, pero Vero ya tiene el detalle del cuadro de autoridades, muchas caras conocidas, algunas que están por venir. ¿Qué tenemos, Vero? Sí, bueno, básicamente vamos a repasar cómo quedó la Cámara que va a empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre. Y que va, bueno, a maniobrar todo lo que se viene, que son el periodo de sesiones extraordinarias y el trabajo, sobre todo, del presupuesto 2026. Finalmente se ratificó a Martín Menem como el presidente de la Cámara Baja. Es una nueva gestión que va a tener Menem allí al frente de este cuerpo legislativo. Lo votaron todos menos Unión por la Patria, que tomó la palabra Germán Martínez, dijo que el bloque no iba a acompañar, algunas críticas al respecto al manejo que ha tenido Menem en la Cámara, y como suele suceder, el Frente de Izquierda se abstuvo al momento de la votación. Esto no es un tema personal con Menem, lo hacen en todas las votaciones a presidencia del cuerpo legislativo. Bueno, Bornorini había destacado en ese momento que es importante apoyar la moción a Menem porque, según La Libertad Avanza, es la persona indicada para llevar adelante todas las reformas que pretende hacer el presidente Javier Milei. La primera vicepresidencia, finalmente acá era como quedaba una situación que no se terminaba de definir si iba a ser para La Libertad Avanza, que queda con la primera minoría, o para Unión por la Patria, que queda con la segunda minoría. Fue un rumor, no Ahora, me ¿por prendí en qué ese cantando? rumor. ¿Por qué cantando? No, pero- queda Cecilia Moró en la Pero vicepresidencia no, primera. Vamos a aclarar una cosa. ¿Tuvo un acuerdo político el uso ahí? y costumbre dijo que si el bloque, que siempre la primera minoría, tuvo presidencia de la Cámara muchas veces, porque es el partido gobierno, cuando está el Sí. peronismo pasa. En todos los casos, jamás el peronismo se quedó con la presidencia de la Cámara y la vicepresidencia primera. Y llegó a tener, Entonces, no solo llegó a tener primera llegó a minoría, tener sino 2/3 llegó a casi. ser mayoría. en algún momento. Mayoría, Claro. 2/3. Entonces, no sé en qué se basaban con esa especulación. Para mí estaba totalmente claro que la vicepresidencia le iba a Iba a ser tener, para Unión por la Patria. Unión por la Patria, sí, sí. Bien. Cecilia Moró, bueno, fue un acuerdo que hubo el martes. Sí, sí, en el Quedó bloque de sí, Unión por la Nadie, Patria. en el peronismo nadie propuso modificar el esquema de autoridades. No, propuso sí. No. propusieron, Bueno, hay un pidieron la run en eso. vicepresidencia un par Sí. y quedó Sobre todo los vacante. federales, los gobernadores Ah, bueno. están ahí pidiendo Pidieron la pista. vicepresidencia y no Sí. se resolvió. Hay run todavía. Y de hecho, Hay run. todavía esto está medio flojeri, digamos. está Hay bien. discusiones todavía que siguen dentro del peronismo respecto a las autoridades del bloque. La segunda presidencia quedó para quien ayer volvió a asumir un nuevo round va a tener en la Cámara de Diputados, Luis Petri, ex ministro de Defensa, que bueno, ayer juró y quedó a cargo de la vicepresidencia segunda, que corresponde a La Libertad Avanza, y la tercera es el limbo. Generalmente siempre hay un lío, ¿no? En estas cuestiones. La vicepresidencia tercera es el limbo que quedó ayer sin resolver. Se pidió una moción de preferencia para, justamente terminar de resolverlo en unos días nada más. Cuando se termine de constituir tanto el bloque de Provincias Unidas y el bloque o el interbloque de, los ex Juntos por el Cambio, hablamos del PRO, Radicalismo y MID, que están, en realidad lo que se está disputando acá es si corresponde que se la quede un bloque que tiene 22 representantes o si corresponde que se la quede un interbloque que queden 22 representantes. Ahí, digamos, Sí. si comparan un interbloque con el bloque, dan empatados en integrantes, pero son dos cosas distintas. Yo quisiera chequear, me parece que es un tema que fastidia, hay que decirlo, porque son 44 que discuten en un recinto de 257, no los desmerecemos, pero uno veía a Unión por la Patria, Libertad Avanza, ¡ay, qué lío me vienen! Lo cierto es que hay que ver cómo se manejó esto, porque esto de interbloque viene de lejos, con la alianza de la UCR y el FREPASO allá por los 90, Sí. con Juntos por el Cambio. En esos casos creo que el interbloque se tomó en cuenta. Es un tema, ¿no? Porque si Sí, empezás claro. a limpiar, es cierto que el reglamento no habla de interbloque, pero si empezás a limpiar el tema de interbloque, bueno, tenés que pisar muchos antecedentes. Habla de sectores políticos el reglamento. Claro. Ahora, pero el tema es cuál predomina más, si un bloque que tiene 22 o un interbloque, porque digamos, son los dos que se están disputando, o sea, ahí hay que ver qué corresponde, porque si la vicepresidencia primera es para un bloque, la segunda que es para un bloque, la tercera debería ser para un bloque. En cualquier caso se vota.
Entonces, si el resto del recinto, que es un poquito más Claro. grande... Bueno, es a criterio de... Claro. La Libertad Avanza ya Me parece que tiró la onda dio una de señal que al tenía interbloque. que ser al interbloque, que tenía que ser al PRO. Y bueno, ahí es un tema, digamos, también ¿Y visualmente... si termina empatada la votación? No, bueno, pero ahí también vos define la presidencia. fíjate la composición de la Cámara si quedara el interbloque a cargo del PRO Ritondo o el radicalismo que tiende al cornejismo, sería casi libertaria. Sí, tal cual. También es cierto que la vicetercera no es tan relevante. No. Por ahí puede tener algún peso interno, en algunas cuestiones administrativas, y te quedás con la presidencia de la sesión cuando nadie la quiere tener. Sí, no, por obvio. lo tanto, era una cuestión de simbólica del día de ayer. Sí. Yo creo que de ahora en más ya no es una gran disputa. Era medio simbólico, decir, bueno, hoy somos la tercera fuerza y como somos la tercera fuerza nos corresponde esto. ¿Alguna vez esto ya se dio entre el PRO y el radicalismo en su momento? ¿No? Sí. Eran... Sí, la Suele tercera pasar. vicepresidencia se peleó varias veces, me acuerdo, Sí. 2013 fue una Siempre. pelea fuerte. Sí. Se pelea y es una pelea que a bloque grande por ahí lo durante el fastidia. gobierno Frente a Todos, el PRO la había seguido en su momento, ¿no? Sí. A los radicales. Sí. Claro, Porque bueno, ellos querían la presidencia del interbloque. Ahí tenés un buen ejemplo. Ellos tenían la presidencia de la Cámara y cuando les tocaba, decían, no, bueno, como somos un interbloque, nosotros se la damos a un bloque la que capaz UCR. es más no chico. sé si es que la cedían. Por ahí el cuerpo interpretaba que era el bloque más grande, qué sé yo. ¿viste? Bueno. Son interpretaciones. Bueno, se tiene quedó que poner de abierta acuerdo. por lo pronto, quedó abierta. Los nombres principales van a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir teniendo a Menem, vamos a seguir teniendo a Cecilia Moró. Van a tener que llevarse bien ahí en las sesiones. Vamos a tener, sí, un recinto mucho más polarizado que hasta hace un año. Me parece Cecilia Moró vicepresidenta, pero con menos chance de hacer lo que hizo este año de abrir ella una sesión. Bueno, ¿no? Vamos a ver. Este año fue una vez nomás. Es un problema que hubo de que en realidad hubo quórum y justo Menem no estaba. Pero yo Por creo que eso. puede llegar a pasar. Yo creo ¿Que la puede oposición pasar. consiga quórum este año? No, eso no. Puede pasar que justo Menem llegue Ah, tarde, bueno, que fue lo no, que pero pasó si esa es vez. una... Pero bueno, no, la oposición yo creo que no va a conseguir quórum por un Por eso buen te tiempo. decía. Por un buen tiempo, por un par de meses por lo menos. Después vamos a ver cómo son el curso de los hechos. Gracias, Vero, por esta media hora. Y gracias a Y vos. gracias, señor Fernando. Marcos. Por favor. Gracias a ustedes también. Ya llega Horacio en Bonn. Los esperamos mañana a las 13 acá en la bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.